Gracias por su asistencia. Bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, CPPL. El tema que trataremos hoy será ¿qué hacer frente a situaciones que amenazan a la salud mental? Mi nombre es Ana Cecilia, soy parte del centro. Hoy voy a estar a cargo de la plataforma y me voy a tomar ahora unos minutos para dar ciertas pautas antes de empezar. Primero que nada, todos los micros se van a mantener en silencio, a excepción de nuestros panelistas. Si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto deben dar clic en Participantes, en la parte inferior, y luego en la esquina inferior derecha, cliquear en el botón Levantar la mano. Ahí yo activaré sus micrófonos. Si están usando un celular, pueden dar clic en el botón Más, ubicado en la parte inferior derecha, y luego en el botón Levantar la mano. Los invitamos esta noche a utilizar el micrófono para que podamos generar un espacio de conversación. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para responder todas las preguntas, pero como somos varios, les pido que intentemos ser breves con nuestras intervenciones. Si no es posible responderle a todos, los invito siempre a participar de nuestros siguientes eventos. Hoy nos acompañarán como panelistas Nora Rivas Plata Álvarez, psicóloga clínica, magíster en neurociencias por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, egresada de la promoción 23, profesional del área de consultas y docente del CPPL. Con ella nos acompaña también el doctor Eduardo Guzmán, médico psiquiatra y forense, médico legista, profesional del área de consultas del CPPL. Los escuchamos. Buenas noches con todos. Buenas noches, Guzmán. Buenas noches, estimados participantes. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes hoy día esta charla en vista de que estamos en el mes de la salud mental y considerando que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, por eso nos ha parecido sumamente importante y valioso compartir con ustedes algunas ideas, conversar con ustedes acerca de sus inquietudes sobre el tema y poder sacar conclusiones todos nosotros. Buenas noches a todos ustedes, a nombre del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, una bienvenida a todos, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar un tema que es muy actual, ¿no? Que es sobre qué hacer frente a las situaciones que se presentan y que amenazan a nuestra salud mental. Como lo dijo Nora, el tema está también vinculado con la cercanía del Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Y del mes de la salud mental, ¿no? En estos momentos en que la situación de pandemia está, digamos, de alguna manera trastocando o cambiando de alguna forma nuestra manera de ser, de vivir, de estar y de percibir las cosas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de establecer una comunicación, un diálogo directo con el público para que de esta manera establecer una comunicación más fluida, más directa, ¿no? No ser nosotros solamente los poseedores de la verdad, sino escuchar también distintas opiniones, distintas formas de ver las cosas, en fin, es un espacio hasta cierto punto, un espacio abierto para que da participación a todos los, a la mayor parte de las personas que están, digamos, participando en este evento. Claro. Así es, y justamente en ese sentido, ¿por qué esto es importante? Porque según las estadísticas que aporta el Ministerio de Salud, el 20.7% de la población adulta y el 21% de niños y niñas requiere atención por algún trastorno mental. Y en el Perú, los trastornos mentales ocupan el primer lugar en la lista de enfermedades con mayor pérdida de vida saludable.
Entonces, ahora, los trastornos mentales más frecuentes entre los peruanos son los episodios depresivos, ¿no? Por eso es muy importante un diagnóstico precoz, ¿no? Y un soporte familiar que permita que nosotros podamos enfrentar estos trastornos mentales de la manera más eficiente, ¿no? Más eficaz posible. Entonces, tal vez podríamos empezar, doctor, definiendo lo que es un poco la salud mental, hablando un poco de la salud mental. Bueno, en cuanto a lo que es la definición de la salud, la Organización Mundial de la Salud definió el término en el sentido que no es solamente pues la salud física, sino también la salud en general, incluye dentro de esto a la salud mental, que es nuestra capacidad para vivir, para enfrentar, digamos, las condiciones diarias, las condiciones que se nos dan en el día a día de una manera adecuada y dar una respuesta adecuada a estas circunstancias. No es solamente, digamos, el estar, entre comillas, sano, sino también dar respuestas adecuadas a las diversas circunstancias que se van presentando. La salud mental tiene que ver fundamentalmente con nuestra capacidad para adaptarnos a las circunstancias. Y en el caso actual, justamente en que estamos viviendo una situación totalmente distinta, anómala, rara, ¿no? Y hasta cierto punto imprevisible, es justamente una de las condiciones que más se necesitan para llevar esta situación de pandemia y todo esto que ha surgido. Es necesario, digamos, contar con una adecuada salud mental, y para esto, digamos, es necesario aplicar una serie de medidas y de cosas que nos permitan adaptarnos de una manera adecuada a estas circunstancias. Así es, así es. Y tal vez lo que podríamos nosotros un poco, lo que nos podría ayudar a identificar, ¿no? Cuando una persona no tiene una adecuada salud mental, ¿no? Es ciertas características nos pueden ayudar a identificar cuando una persona no tiene una adecuada salud mental, porque en realidad hay diferentes tipos de trastornos mentales, diferentes tipos de trastornos, pero hay algunas características que nos pueden ayudar, y yo no sé si en ese sentido podrían ayudarnos en el centro colocando la diapositiva número 2. Por ejemplo, algunas características que podemos observar en una persona que no tiene una adecuada salud mental, ¿no? Es una persona que no es flexible para adaptarse al ambiente, ¿no? Es una persona que es incapaz de variar su conducta para adaptarse mejor a las demandas del exterior. Sobre esto, el doctor y yo vamos a conversar más extensamente para darles ejemplos, pero otra característica es que estas son personas que reaccionan haciendo círculos viciosos ante una dificultad, y esto obviamente no les permite superar los problemas, ¿no? Otra característica es que son elevada fragilidad en situaciones estresantes, ¿no? Mientras que a algunas personas una situación estresante las puede angustiar, estas personas, justamente por el estrés y por la angustia, no logran resolver la situación, no logran resolver el problema. Otra característica es que presentan dificultades para desenvolverse autónomamente, ¿no? Son altamente dependientes, ¿no? A veces las dificultades que tienen para tomar decisiones les impiden justamente resolver problemas, ¿no? Su forma de ser y de comportarse les da insatisfacción, o sea, no son personas que se sientan a gusto precisamente con su forma de ser, ¿no? Les generan insatisfacción o malestar a sí mismos, y también su forma de ser o de genera malestar o prejuicios en el entorno a los que interactúan con esta persona. Entonces, ahí tenemos algunas ideas que nos pueden ayudar a identificar
¿qué podría caracterizar a una persona con un trastorno mental? Porque, como bien decía el doctor Guzmán, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Define pues la salud mental como un conjunto de características, pero son bastante amplias, ¿no? La salud mental depende del lugar en donde nosotros estamos, depende de la cultura en la que nos hemos desarrollado, depende de las circunstancias que nos están rodeando en este momento, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida todos nosotros tenemos factores o situaciones que amenazan nuestra salud mental, ¿no? Entonces, estos trastornos, ¿no?, mentales o estos problemas de salud mental pueden desencadenarse desde que somos pequeños, ¿no? Hay factores que se van a presentar en la infancia, otros en la adolescencia y otros en la adultez, en la senectud, que pueden alterar nuestro equilibrio mental. Doctor Guzmán. Sí, bueno, en cuanto a lo que dice, bueno, Nora, son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para considerar lo que es la salud mental, es de que muchas personas ya antes de la pandemia, antes de las circunstancias que estamos viviendo, ya tenían una patología. Es decir, que ya presentaban de alguna manera algún trastorno, ya tenían incluso un diagnóstico y hasta un tratamiento. Y por otro lado, hay muchas personas que aparentemente no tenían, digamos, esas condiciones, no tenían esa realidad, y debido justamente a la situación de pandemia han presentado una serie de síntomas, como bien lo señala Nora, y que están detallados más o menos en el esquema. Entonces, esto debido fundamentalmente a sus capacidades de adaptación, pero no solo esto, sino también debido a circunstancias concretas de tipo social, de tipo económico, incluso hasta de tipo ambiental, ¿no? De la propia vivienda, de las condiciones sociales que se desarrollan dentro de la misma. Entonces, todos estos factores han contribuido de alguna manera a crear ciertas situaciones y ciertas condiciones que también se han ido presentando de manera, digamos, concomitante, es decir, de manera simultánea, y han interactuado. Entonces, muchas personas que no tenían, digamos, trastornos anteriormente, en la actualidad están con síntomas de ansiedad, de depresión, de desesperanza, de incertidumbre ante las condiciones en que se está viviendo en la actualidad. Bueno, sí. Eso es, digamos, lo que actualmente estamos viviendo. Y bueno, en cuanto a lo que son las condiciones anteriores, pues, a la pandemia, es decir, enfermedades o trastornos, pues tenemos los trastornos de tipo neurótico, los tipos de ansiedad, depresión, que son los más comunes y los más frecuentes, pero también las personas que tienen trastornos de tipo psicótico y otras que tienen manifestaciones más bien de tipo orgánico, como por ejemplo enfermedades como el Alzheimer u otras orgánicas que ante las circunstancias actuales, pues estos trastornos se alteran, ¿no? Se intensifican en cuanto a sus síntomas. Igual con los trastornos, digamos, psicóticos. Pero aparecen también, pues, otras manifestaciones como los trastornos de adaptación, es decir, trastornos que surgen a partir de circunstancias crónicas, adversas, que se van presentando, ¿no? Otras situaciones también que se van a dar
son situaciones de duelo, por ejemplo, es decir, la pérdida de algún familiar cercano que de alguna manera, pueden cambiar también la vida de todo el grupo, no solamente la persona. Es decir, hay una serie de circunstancias, ¿no? Justamente lo que nosotros vamos a llamar en este conversatorio, situaciones que se van dando y que de alguna manera van dando, digamos, una especie de cuadro que altera la salud mental, no solamente de la persona, sino también del grupo, y que afecta a grandes, a personas mayores, pero también a los adolescentes y a los niños. Hay, aparte, al margen de lo que nosotros conocemos como patologías, como alteraciones, digamos, psiquiátricas o psicológicas, también se van a presentar alteraciones de conductas, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, de ciertas conductas que se apartan, digamos, de las que deberían observarse, de las que deberían, digamos, ser conductas adaptativas, son más bien al revés, al contrario. Y esta condición también puede generar este tipo de conductas desadaptativas, conductas hasta cierto punto disociales, que transgreden las normas y que se manifiestan pues en hechos muy notorios, ¿no? Que han sido incluso materia de intervención periodística, hasta incluso materia de intervención policial, política, etcétera, que ustedes han visto, digamos, a través de los medios de comunicación. Como decía el doctor Guzmán, hay una serie de trastornos, un conjunto de trastornos. Les hemos puesto a ustedes un esquema, un esquemita, ¿no? De cómo se pueden clasificar los trastornos mentales según la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La última clasificación internacional de enfermedades, que es la número 10, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, clasifica a los trastornos mentales en todos estos que les hemos puesto, ¿no? Y justamente el doctor hacía alusión también a estos trastornos mentales del comportamiento, ¿no? Que se señalan ahí como de consumo de psicotrópicos, pero yo quisiera, por ejemplo, llamar la atención sobre trastornos mentales del comportamiento asociados con el abuso de sustancias, ¿no? Estoy hablando concretamente del abuso de alcohol, ¿no? La pandemia, lo que ha puesto en evidencia también ha sido justamente un cierto desajuste en la personalidad de muchos hombres y mujeres que al sentirse impedidos de salir, ¿no? a la calle como antes de la pandemia, han empezado a abusar del alcohol. No me estoy refiriendo a que recién se haya desencadenado la enfermedad del alcoholismo, sino que se ha evidenciado esta enfermedad, ¿no? Y este trastorno obviamente pone en evidencia situaciones de violencia familiar, violencia intrafamiliar, ¿no? Violencia contra la mujer, abuso físico, psicológico de los integrantes de la familia, ¿no? En fin. Hay otros trastornos como por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia, que es un trastorno mental bastante prevalente en nuestra sociedad, ¿no? Y hay muchos pacientes que se han quedado justamente, incluso hasta al inicio de la pandemia, posibilidad de seguir siendo atendidos, ¿no? En las instituciones psiquiátricas con la frecuencia y la regularidad de antes, ¿no? Les decía al inicio que la depresión, por ejemplo, es el trastorno que tiene mayor prevalencia entre los trastornos mentales en el Perú.
¿no? La depresión y la pandemia ha contribuido a que muchas personas que de alguna forma salían a la calle y se distraían, ¿no?, con sus actividades cotidianas, ahora ya no lo han podido hacer, y estos trastornos depresivos se han agudizado de alguna manera, ¿no? Hay trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes, hay trastornos del comportamiento del adulto, por ejemplo, ¿no? El retardo mental es otro de los trastornos mentales clasificados dentro de esta clasificación de la internacional de las enfermedades. Y bueno, también hay trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Entonces, es un conjunto de trastornos que tienen una variedad de formas de presención, pero por eso es que hemos querido nosotros con la lámina anterior más o menos, ¿no?, indicarles de qué manera podríamos nosotros identificar si estamos frente a un problema de salud mental o no. Doctor. Sí, bueno, también es importante señalar a ciertos grupos sociales o ciertos grupos laborales que tienen, digamos, ciertas también condiciones especiales. Me refiero específicamente a las personas que trabajan en los aspectos de lo que es la parte, digamos, de servicios de salud, ¿no? Me refiero a enfermeras, a personal auxiliar, me refiero también a los médicos, ¿no?, a los emergencistas, al personal paramédico, al personal administrativo, que pasan por una circunstancia bastante especial. Como ustedes saben, pues perfectamente forman parte de la primera línea de enfrentamiento a la pandemia. Son ellos los que reciben a las personas que están en condiciones de enfermedad, son aquellos que tienen que luchar con estos síntomas que son realmente terribles y que tienen que, pues, sufrir al día no solamente, pues, las frustraciones de a veces no poder hacer nada, o a veces no tener los recursos, a veces la falta de oxígeno, a veces problemas de falta de medios de protección, dado que muchas veces la misma institución no les proporciona, etcétera, la exposición concretamente a la enfermedad, el contagio, etcétera, y por otro lado, ya fuera del ámbito de lo que es la parte médica, el rechazo social, absurdo. Es decir, por un lado son los héroes, son las personas que ¿cómo se llama?, que nos defienden, que etcétera, etcétera, todo el discurso, ¿no?, que los héroes anónimos y todo esto, que ofrecen su vida, pero por otro lado el rechazo de la familia, el rechazo de toda la sociedad, ¿no?, porque, bueno, son personas que están, pues, expuestas a la infección y que son potenciales vectores, son potenciales transportadores de los virus y que pueden de alguna manera, pues, producir algún tipo de contagio dentro de su medio social. Entonces, dentro de la misma casa, del mismo hogar, dentro del mismo medio en el que ellos se desenvuelven socialmente, ¿no?, las amistades, etcétera, también sufren, pues, cierto nivel de aislamiento, de rechazo, y obviamente también van a tener ciertas dificultades, ciertas particulares situaciones de respuesta a la situación de estrés, ¿no? Entonces,
hay que ver, digamos, las condiciones, por ejemplo, de un médico que trabaja turnos de 12 horas en un centro de cuidados intensivos, donde se le proporciona solamente un traje. Es decir, esa vestimenta especial, con protección y todo eso, pero no se la puede sacar, porque solamente hay un juego para él para todo el día, para todo el turno. Es decir, problemas que tienen, que son bastante, de repente suenan hasta irónicos, ¿no? Pero problemas como ir al baño, como alimentarse, por ejemplo, es también todo un martirio y toda una situación de estrés tremenda que se pasa en esas circunstancias. Entonces, es otro grupo también, ¿no? O sea, cada grupo, no digo solo los médicos, los policías, la gente que trabaja en el ejército, etcétera, tiene circunstancias muy particulares y situaciones muy concretas, muy específicas, que van a generar en cada caso diferentes reacciones, diferentes maneras de manifestarse a nivel de lo que es su salud mental, ¿no? Entonces, de esto prácticamente es el tema que hoy día vamos a enfocar y que vamos a tratar en este conversatorio. Sin embargo, también valdría la pena, doctor, explicar un poco, sí, es cierto, estamos en medio de una situación de pandemia, ¿no? Y como decíamos, la pandemia ha sido un factor que ha contribuido a desencadenar, ¿no? En muchos el desarrollo de trastornos mentales, pero valdría la pena también conversar acerca de qué cosa es lo que podría hacer que alguien desarrolle un trastorno mental, ¿no? ¿Qué factores, ¿no?, contribuyen a que una persona desarrolle un trastorno mental? ¿Sí? Bueno, la verdad que el establecer el diagnóstico de un trastorno mental, pues, requiere de ciertas condiciones y ciertos criterios que están detallados, digamos, en las clasificaciones en general internacionales. Los trastornos mentales surgen de una interacción entre los aspectos biológicos, me estoy refiriendo a la parte genética, y los aspectos de circunstancias y los aspectos psicológicos. O sea, el ser humano, desde el punto de vista de la salud mental, es un ente biopsicosocial. Entonces, esos son los elementos que van a contribuir básicamente al desarrollo de alteraciones y de trastornos mentales, ¿no? Hay situaciones en las cuales los trastornos tienen, digamos, aspectos biológicos predominantes, por ejemplo, las enfermedades como la esquizofrenia, los trastornos orgánicos cerebrales, etcétera, que tienen un origen básicamente y fundamentalmente, digamos, que tienen que ver con aspectos de la biología, de la parte física, de la parte, digamos, del funcionamiento cerebral, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay otros pues que tienen que ver más que nada con circunstancias de traumas o psicológicos que se van presentando durante la vida, especialmente en la época de la infancia, ¿no? Y que de alguna manera graban, ¿no?, la forma de ser del individuo. Pero también hay situaciones concretas, circunstancias, ¿no?, que de alguna manera interfieren o intervienen, ¿no?, en la génesis, en la generación de estos trastornos, ¿no?, que son circunstancias, por ejemplo, hechos traumáticos, hechos catastróficos, circunstancias como guerras, en este caso que nosotros estamos pasando, como circunstancias como la pandemia, ¿no?, circunstancias como hechos violentos que puedan ocurrir, ¿no?, violaciones, asaltos,
homicidios que pueden ocurrir o intentos de estos, etcétera, que van también a generar alteraciones, ¿no?, tanto psicológicas como incluso también al nivel de funcionamiento, que van a traducirse en síntomas, que van a traducirse en conductas, que van a traducirse prácticamente en trastornos que van a dar origen a la necesidad ya no solo de una, digamos, de medidas paliativas, sino incluso a la necesidad de algunos de terapias o de tratamientos específicos para poder trabajar con estas alteraciones. Así es como el doctor Guzmán bien dice, en todos los trastornos que hemos estado revisando junto con ustedes en el esquema que les presentamos, siempre hay una interacción, ¿no? En el desencadenamiento del trastorno hay una interacción entre factores biológicos, genéticos, hereditarios y factores sociales que hacen posible que la genética, ¿no?, manifieste a través de un trastorno mental. Entonces, sin embargo, como bien dijo el doctor también, existen situaciones adversas que ya tienen que ver más con lo social, ¿no? El medio donde nosotros nos desenvolvemos, la familia que nos acoge o nos hija, o en la familia en la cual a la cual pertenecemos. Entonces, hay situaciones adversas que se pueden presentar en la infancia, ¿no?, en la adolescencia, en la adultez, que podrían desencadenar un trastorno mental. En la infancia, por ejemplo, el abandono, ¿no?, es una situación muy fuerte, una situación adversa muy importante que puede desencadenar justamente un trastorno mental, ¿no? La agresión, ¿no? La agresión por parte de las personas, los padres, los familiares, ¿no?, quienes cuidan a este niño, también puede contribuir a que se desencadene un trastorno mental, ¿no? Y agresión, no pensemos en solamente golpes o, digamos, trato psicológico. Agresión también es no cuidar, es decir, no hacer algo para evitar que ese niño o niña, ¿no?, sufra una situación riesgosa, esté ante una situación de riesgo. Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, ¿no?, cuando llegan a la consulta, nos dicen que, bueno, ellos están muy agradecidos con sus familiares, con sus padres, porque los han criado desde muy pequeños siendo muy autónomos, ¿no?, muy independientes. Y cuando uno, en verdad, hace la historia de esa persona, allí lo que ve no es precisamente que la familia haya estimulado la independencia o la autonomía de la persona, sino más bien ha habido una suerte de abandono, ¿no?, descuido, ¿no? Ha habido una falta de cuidado de ese niño o niña al que nosotros estamos recibiendo ya en la adultez porque tiene algún trastorno en su personalidad. A eso nos estamos refiriendo también con agresión, ¿no? En el caso de la adolescencia, por ejemplo, ¿no?, el rechazo que viene muchas veces de parte de los compañeros y que nosotros ya ahora conocemos perfectamente con la definición de bullying, ¿no? O sea, esta continua agresión que realizan algunos de sus pares, de sus compañeros, ¿no? Esta agresión sistemática con el objeto de provocar daño o provocar dolor, ¿no?, al muchacho, a su compañero, ¿no?, hacerlo sentir en una condición de sumisión, hacerlo sentirse dominado. Entonces, el bullying también produce serias alteraciones mentales
cuando no ha sido tratado en su momento, o cuando la forma como pretendió ser tratado, por ejemplo, no fue de la mejor forma posible. Hay pacientes que nos dicen a nosotros, bueno, cuando le preguntamos, ¿qué hacías tú ante esta circunstancia? Nos dicen, bueno, yo hacía lo que mi mamá me decía o lo que mi papá me decía, que no les haga caso, ¿no? Y muchas veces el no hacer caso no es precisamente una condición que contribuya a que la persona deje de ser víctima de bullying. En la adolescencia, por ejemplo, también se pueden presentar trastornos de conducta determinados ya por la interacción con algunos factores biológicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, desde la infancia, incluso el de déficit de atención y hiperactividad, que si no se trata a tiempo puede desencadenar, ¿no?, en otro tipo de trastorno mental, ¿no? Como veíamos en la gráfica anterior, hay algunos trastornos mentales orgánicos, ¿no?, que si no se tratan en su momento pueden desencadenarse en otro tipo de trastornos, ¿no?, de comportamiento y que pueden ser incluso más graves para ser tratados. Y también en la adultez, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decirles es que a lo largo de la vida nosotros vamos a estar frente a situaciones adversas que nos van a poner en riesgo, si es que no sabemos enfrentarlas, nos van a poner en riesgo de desencadenar un trastorno mental. Por ejemplo, en la senectud, ¿no? En los adultos mayores, ¿no? Igualmente, en la adultez mayor se pueden desencadenar trastornos bipolares, depresiones mayores, ¿no?, que van a requerir intervención rápida con la finalidad de que la persona pueda recuperar una calidad de vida. Doctor Guzmán. Bueno, y frente a todas estas circunstancias que podemos, digamos, proyectar y son infinitas, realmente cada caso es un mundo, cada persona que tiene, digamos, que pasa por estas circunstancias va a tener una manifestación totalmente distinta a la otra, ¿no? Hay algo que sí es importante señalar con relación a esta situación de pandemia, ¿no?, que es el darse cuenta, el valorar, a esta circunstancia le ha permitido valorar lo que es la salud mental. Esta circunstancia le ha permitido darse cuenta también de que también, pues, todos estamos expuestos a tener síntomas, todos estamos expuestos a sufrir la ansiedad, a pasar por momentos de tristeza, de depresión, etcétera, y somos vulnerables ante las circunstancias adversas que se están presentando. Entonces, esta es una situación en la cual el aspecto de salud mental ha cobrado cierta relevancia al punto que incluso el Estado, que habitualmente destina pues el mínimo de presupuesto para lo que es la salud mental, haya duplicado ¿cómo se llama?, su inversión en este aspecto, en cuanto al presupuesto. El presupuesto de salud a nivel nacional es mínimo, ¿no? Están alrededor de 3 al 4% de lo que es el presupuesto global. Y dentro de ese escaso presupuesto
que se destina a lo que es salud, lo cual, bueno, de hecho ha sido incrementado también por estas circunstancias de la pandemia. Lo que corresponde a salud mental es solamente el 2%. Es decir, se imaginan la exigua cantidad de dinero que representa la salud mental. Sin embargo, ante las circunstancias, esta inversión en salud mental se ha duplicado, ¿no? Y ha dado lugar a la aparición de algunas unidades que también son interesantes de tomarse en consideración, ¿no? Que son los centros comunitarios de salud mental, que no solamente están presentes en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, ha habido una respuesta también, no solamente del individuo, sino también de la misma sociedad, el mismo gobierno que ha, digamos, de alguna manera reflejado esta aguda situación de lo que es la salud mental. Entonces, por un lado, el individuo se ha dado cuenta de que tiene pues una salud mental que cuidar de alguna forma. Pero por otro lado, también la sociedad también ha respondido de alguna manera o ha tratado de alguna forma de responder. Pero también hay otro aspecto importante. Aun cuando, digamos, este aspecto no está tan desarrollado o no está tan sistematizado, pero sí también el aspecto de apoyo social que puede brindar también el individuo, es decir, en cierta forma, la capacidad que tiene cada individuo de aportar hacia los demás, hacia su comunidad, es decir, ¿de qué forma? Bueno, es de la forma de establecer lazos, nexos de comunicación, por ejemplo, ¿no? El de alguna forma tratar de ayudar a otras personas, ¿no? Lo que se ve pues en actos de solidaridad que se dan de repente en forma larvaria, de repente en forma aislada en algunos casos, y en otros casos más, un poco más amplios, más extendidos, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante a tomar en cuenta y que forma parte de lo que es la salud mental, como lo observa también la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no es un problema solamente del individuo, sino también de la comunidad y de la sociedad. Ese aspecto también quería y nos gustaría, ¿no?, para poder enriquecer este diálogo entre el doctor Guzmán y yo, escuchar sus preguntas, ¿no? O sea, nos apreciaríamos mucho, en verdad, que ustedes pregunten, porque algo los ha motivado a esta reunión, ¿no? Algo que ustedes quieren saber, que quieren conocer, que quieren esclarecer, ¿no? Y que va a contribuir a que todos nos enriquezcamos, ¿no?, con las respuestas que podamos tener. Entonces, nos gustaría escuchar sus preguntas. Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, Gloria. Sí, bien. Bien. Más que nada, haciendo un breve resumen de todo esto, quería saber si estoy en lo cierto. Dando un ejemplo, ¿no? O bueno, no se puede hablar de que, o no se puede decir de que, o se puede decir, mejor dicho, de que no ha aparecido, ¿no? La palabra no sería no ha aparecido una depresión o una ansiedad, por así decirlo, por ejemplo, durante la pandemia o cuarentena, sino que se ha desencadenado, es decir, ya lo teníamos en los factores genéticos que se hablaron, ¿no? O biológicos, ¿no? Porque hay personas que, a pesar de la pandemia o cuarentena, también tienen mucha capacidad de resiliencia y no han
no han despertado, por así decirlo, esta ansiedad o depresión. Solo quería como resumir esto, no sé si se me entiende. Gloria, sí, gracias por tu intervención. Lo que yo particularmente entiendo que estás diciendo es si es que se puede decir que la pandemia no ha sido la que ha desencadenado la depresión. Probablemente, ¿no? O sea, hay mucha gente que, como tú dices, ha sido muy resiliente, es muy resiliente, ¿no? La resiliencia es la capacidad que algunas personas tienen, no todas, ¿no? De poder pasar por encima de los problemas o poder recurrir a mecanismos de defensa de su personalidad que les ayudan a resolver el problema, a pasar por encima del problema, ¿no? Esta resiliencia es algo muy estudiado desde hace muchos años, ¿no? Y es algo que, con lo que uno no nace, pero que sí depende mucho del ambiente en el que uno fue criado. Ahora, una persona desarrolló una depresión durante la pandemia, sí, o sea, haber habido una persona que ya tenía ciertos factores en su personalidad que pudieron, es decir, ¿no? Que pudieran hacerse un poco más fuertes y verse a través de la presentación de un cuadro depresivo, ¿no? Podría ser, ¿cómo podría ser que no? ¿Ya? O sea, no a todas las personas que han pasado y que estamos, bueno, ahora estamos ya en otro momento de la pandemia, pero al inicio todos pasamos por una situación de estrés sumamente fuerte, porque de un momento a otro todas nuestras actividades tuvieron que cambiar para poder cuidarnos, porque no conocíamos qué cosa era lo que estaba pasando, no conocíamos el virus. Ahora sí lo conocemos un poquito mejor, ¿no? Es cierto que las condiciones también han cambiado, pero todos al inicio de la pandemia vivimos una situación sumamente fuerte que nos angustió a todos, ¿no? Entonces, algunos más resilientes probablemente no desencadenaron una depresión, tal vez porque ni siquiera tenían factores que los predisponían a depresión. Otros sí la desencadenaron. Hay más preguntas, me parece, Ana Cecilia. Sí, por Facebook nos preguntan lo siguiente, nos dicen, sufro de ansiedad, me recuperé, pero a raíz de la pandemia recaí. ¿Qué puedo hacer con estos pensamientos que tengo más que todo por las noches? Doctor. Bueno, en general, todos los síntomas que existían previos, que eran prevalentes en cada individuo, es decir, que ya lo sufría antes se pueden de alguna manera disparar debido a estas circunstancias, ¿no? Lo que más se está viendo en la actualidad con relación a la pandemia, más que depresión, es ansiedad. Y aparte de lo que es depresión, también se está viendo pues muchas circunstancias como trastornos de adaptación, trastornos por duelo, etcétera, que se van a ir presentando, ¿no? Entonces, cuando ya uno tiene un trastorno de ansiedad, el trastorno de ansiedad es un trastorno que de por sí es recurrente. Es decir, las personas que tienen el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, van a recaer en sus síntomas. Y estas personas anteriormente ya han tenido tratamiento. Es decir, para saber que uno tiene un trastorno de ansiedad, definitivamente ha tenido que pasar por una consulta y ha tenido que recibir algún tipo de terapia o algún tipo de tratamiento médico. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en estos casos de recaída? En principio, básicamente, son 3 cosas, ¿no? 1, reiniciar su terapia. 2,
seguir nuevamente su tratamiento. Y 3, realizar tipo de actividades distractivas, como por ejemplo ejercicios, como por ejemplo algún tipo de actividad tipo yoga, tai chi, etcétera, que de alguna manera, ¿cómo se llama?, aparten los pensamientos, estos pensamientos intrusivos, reiterativos, estos pensamientos que vienen de afuera, como quien dice, que están bombardeando a cada rato a la persona y que de alguna manera le están poniendo inquieta, le están volviendo intranquila, le están volviendo ansiosa, ¿no? Le producen un sentimiento de angustia, especialmente en las tardes, en las noches, ¿no? Y que muchas veces le impide incluso un sueño adecuado, ¿no? Muchas veces manifestaciones incluso de insomnio, ¿no? Entonces, lo adecuado, como lo repito, es continuar con su terapia, su tratamiento y algún tipo de actividad distractiva, especialmente de tipo, digamos, de tipo deportivo, que implique algún tipo de esfuerzo, pero también de otra naturaleza, como podría ser, por ejemplo, algún hobby o alguna cosa que de alguna manera ocupe su pensamiento y su tiempo. Gracias. Catherine, ¿puedes activar tu audio? Catherine Bermúdez. Ok. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Sí, buenas noches, Lynn. Bueno, primero agradecerles por el tema, muy interesante, y segundo, bueno, quería consultarles o más bien quizás pedirles algunas sugerencias. Yo trabajo con miembros de la comunidad, con líderes y lideresas de la comunidad, más que todo mujeres que han sido en algún momento víctimas de violencia y que hoy ya pues han superado, pero ya tienen una edad avanzada, ¿no? Y debido a esta situación de la pandemia, pues han visto y siguen viendo a sus vecinos, a sus amigos fallecer, ¿no? Y constantemente yo tengo reuniones una vez al mes con ellas y trato, bueno, he hecho charlas de ansiedad, control, manejo del estrés, he hecho también técnicas acerca del duelo, ahora último he hecho un taller de risoterapia, ¿no? Y las veo que de alguna manera las ayuda, pero me gustaría poder hacer algo más, ¿no? Con ellas, que al mismo tiempo ellas son el nexo con la comunidad, ¿no? Y ellas, su estado de ánimo de todas maneras va a repercutir en el grupo de personas con las que ellas lideran, por ejemplo, vasos de leche, juntas vecinales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería pedirles algunas recomendaciones de cómo las puedo ayudar un poco más, ¿no? En ese sentido. Gracias. Qué interesante lo que Catherine nos cuenta, ¿no? O sea, Catherine entiende que trabaja con mujeres que trabajan con otros grupos de personas, ¿no? Estas mujeres son líderes vecinales que han sido víctimas de violencia, ¿no? Y que por eso justamente pueden ser personas mucho más sensibles, ¿no? Porque lo han vivido a la problemática de violencia de otras personas, ¿no? Porque a veces hay situaciones que son violentas que sin embargo se han normalizado tanto que ya nosotros no las vemos como violentas. Entonces, estas mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de Catherine, entiendo que han recibido también charlas, talleres, ¿no? Cosas que las han ayudado a ellas a estar en un buen estado de ánimo. Sin embargo, lo que me surgía a mí cuando preguntabas, Catherine, ¿qué más se puede hacer por estas mujeres? No esperemos que únicamente el estado emocional que las acompañe a ellas sea de bienestar, ¿no? Hay un dicho que dice, un dolor entre dos es menos dos, ¿no? Entonces, por supuesto que el estado de ánimo, como dice Rosabel, ¿no? Es muy importante en el trabajo, ¿no? Claro que es muy importante el trabajo, el estado de ánimo, pero tampoco se puede pretender que todo tiempo las personas, ¿no? Estén
muy animadas, ¿no? Como para poder animar a otras. A veces lo que las otras personas quieren es simplemente un ser que esté allí y que comparta de alguna manera su dolor, ¿no? Es cuando nosotros estamos acompañando a alguien en un duelo, lo que le solemos decir, lo reflejamos en la frase, te acompaño en tu dolor, ¿no? Y es eso. Muchas veces es el tema de la compañía, el acompañamiento, ¿no? El hacer sentir a la otra persona que uno está entendiendo lo que el otro está pasando, ¿no? Entonces, volviendo a estas características de estas lideresas, creo que son mejores como para poder acompañar en su dolor a las víctimas de violencia, ¿no? Y a los familiares de estas personas que viendo, ¿no? Eso era lo que yo quería. No sé, Eduardo, ¿quiere usted añadir algo? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que uno de los aspectos más importantes, digamos, para lo que es una terapia, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ese apoyo, digamos, social que se establece a través del trabajo comunitario, es justamente esto, ¿no? Lo de desarrollar una empatía, ¿no? Es decir, que las personas que han sufrido, que han tenido, que han pasado por esto, son las personas con las que mejor pueden comunicarse sus propios pares. Entonces, no es solamente, digamos, qué es lo que les puedo dar yo a ellas, sino también el otro aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que ellas pueden dar a la gente con la que están trabajando, de tal manera que contribuya de alguna forma a mejorar o a, digamos, de alguna manera, aliviar la situación por la cual están pasando? Ellas que han pasado por estas circunstancias son las más indicadas y las que mejor pueden transmitir esa empatía, yo también he pasado por esto, yo también estoy pasando por esto, ¿no? Y ese sentimiento de solidaridad tiene un efecto muy importante desde el punto de vista terapéutico que hay que, de alguna manera, aprovechar. Alguien escribió en el grupal también, bueno, no recuerdo el nombre de la persona, pero colocó una, ¿no? Puede decir que con esta pandemia se ha normalizado ciertas conductas que antes se relacionaban con obsesivo compulsivo. Interesante la pregunta, ¿no? Porque en realidad es bien difícil poder normalizar conductas relacionadas con trastorno obsesivo compulsivo. O sea, en el trastorno es una necesidad imperiosa de realizar ciertas cosas para que no nos ocurran cosas malas, o para evitar que ciertas situaciones adversas a nosotros se presenten. Y cuando pensamos, cuando nosotros no hacemos, realmente queremos hacer, que tenemos que hacer, estamos pensando de que nos va a ir mal, ¿no? Entonces, esta situación, o sea, en el trastorno obsesivo-compulsivo, se siente mal, ¿no? La persona se siente mal con esto que siente que tiene que hacer. Recuerdo, por ejemplo, a una persona que consultaba, ¿no?, en el centro de psiquiatría, que me comentaba que el día de su examen en la universidad, si no llevaba un tipo de lapicero, ¿no?, de determinada característica, de determinado color, ¿no?, sentía que no le iba a ir bien en el examen. Y esta persona era una persona muy estudiosa, ¿no?, una persona que sacaba muy buenas notas, pero sin embargo, la idea, esta creencia que tenía instalada en su pensamiento, provocaba que efectivamente a él
vaya bien en el examen, porque lo invadía la ansiedad por no haber llevado el lapicero que sentía que debía llevar, ¿no? O por ejemplo, cuando tenía que salir a la calle, ¿no? Tenía ganas de poner estoy pensando en la época de verano, ¿no? Estoy recordando la época de... Y tenía un polo de un color que incluso había elogiado, ¿no? Porque le quedaba... Pero él sentía que el otro polo que siempre se ponía para ir a las reuniones sociales no le iba a ir bien. Entonces, en el trastorno obsesivo-compulsivo hay esto que tenemos en el esquema de la segunda lámina que habíamos presentado. Su forma de ser o de comportarse le genera insatisfacción, malestar. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos ha pasado? Lo que nos ha pasado en la pandemia, que más bien todos hemos tenido que empezar a acostumbrarnos a ciertas cosas a las que no nos acostumbramos, como por ejemplo desinfectar, ¿no? Desinfectar utensilios, alimentos, tener más cuidado con desinfectar nuestro calzado, guardar distancia social, recordar que siempre tenemos que llevar puesta la mascarilla cuando salimos a la calle, etcétera. De manera que no, estos nuevos comportamientos, ¿no? Han sido necesarios para poder nosotros disminuir esta enfermedad en nuestro país, ¿no? El COVID-19 en nuestro país. No creo que tendríamos que asociarlo con los rituales que hacen las personas que presentan trastorno obsesivo-compulsivo. No sé qué piensa Guzmán al respecto. Bueno, el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno, ¿no? Es un trastorno que definitivamente bastante complicado, muy difícil de tratar, muy crónico, o sea, tiende a la cronicidad y realmente tiene pocas cosas en común con los hábitos de higiene que debemos nosotros practicar con respecto a lo que es lo que tenemos que trabajar con la pandemia. Es decir, nosotros tenemos que seguir todo un ritual, nos tenemos que convertir un poco en obsesivo-compulsivos para, ¿cómo se llama?, para sobrevivir y para evitar el contagio. Sin embargo, las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo no lo hacen por necesidad. Y esa es un poco la gran diferencia. Lo hacen básicamente por una compulsión, es decir, por un impulso interno que ellos no pueden evitar. Y las conductas o rituales que ellos realizan no obedecen justamente a una lógica, sino obedecen básicamente a esas pulsiones, a esos impulsos, digamos, internos que lo están martirizando, ¿no? O sea, no es por necesidad que se laven, no es porque, digamos, verdaderamente existan los tales microbios, incluso ellos mismos saben, se dan cuenta que sus obsesiones, que sus ideas no son reales, que son cosas que son hasta cierto punto tontas, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, esto los hace sufrir. Nosotros seguimos estos rituales no porque tengamos justamente ese tipo de pulsiones o de ideas erradas, sino porque existe una realidad concreta que es la presencia de estos microorganismos. Ahora, si bien esto es en general, en concreto también las personas que tienen trastornos obsesivos-compulsivos con esta cuestión de la pandemia han agravado también sus síntomas y de hecho consultan mucho por este tipo de problemas de las ideas obsesivas que se han agudizado. Fundamentalmente
por la situación de ansiedad y de angustia que ellos presentan como base de su trastorno. Gracias, doctor. Perla nos quiere hacer una pregunta. ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo mejorar la convivencia y cuidar las relaciones? Es decir, ¿cómo vamos a controlar las emociones propias y de los demás, ¿no? Y asimismo de nuestras familias. Perla, por tu pregunta. O sea, ¿cómo controlar las emociones? Dices, Perla, ¿no? Por tu pregunta pareciera que lo que nos estás tratando de decir es que las emociones, ¿no?, se están produciendo de modo exacerbado, tal vez, ¿no?, de ciertas situaciones, de ciertas circunstancias, y esto contribuye más bien a deteriorar las relaciones. Es decir, pareciera que hay un ánimo un poco violento de pronto, una tendencia a actuar de modo impulsivo, un poco agresivo, ¿no? Que está influyendo en las relaciones familiares, las relaciones de convivencia se afectan, ¿no? Todos nosotros lo que siempre decimos es que, a ver, lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere que alguna conducta se está presentando, que no nos satisface, que no conviene, que es inapropiada o que es desadaptativa o que es adversa, cuando no queremos que la conducta se presente, lo primero que hay que hacer es informar, ¿no? Entonces, informar significa hablar acerca de eso ocurriendo, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros en el interior de familias es que sobre, ¿no?, uno de los integrantes de la pareja está que al otro no se le ocurre, le molesta a la persona, ¿no? Entonces, es como si vieran a veces que a la otra persona se le ocurra qué cosas hacer o qué cosas para tener tranquilo o tranquila a la pareja, ¿ya? Satisfecho o satisfecha a la pareja. Y en realidad eso no ocurre. En convivencia, acerca de cuáles son las conductas que nosotros apreciamos que dejen de presentarse, cuáles son las conductas que están de alguna manera afectando la convivencia de las personas, pero hay que conversarlas, porque cuando uno no las conversa, la otra persona podría hasta creer que esa conducta desadaptativa, que no cuenta a la otra persona que es desadaptativa, al otro le satisface. Entonces, ocurre al interior de las parejas, es bien interesante, ¿no? Incluso al interior de las familias, ¿no? Porque inconscientemente, ¿no?, la pareja y a veces la familia se colude, empiezan a jugar una especie de juego medio extraño, ¿no?, un juego inconsciente, en donde hay un agresor, hay una víctima, hay salvadores, ¿no? Hay escenas de sufrimiento. Todo esto juego y al mismo tiempo sean las cosas sobre la mesa. No se han hablado en realidad de las conductas que nos hacen daño. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar la vivencia? Primero, hablar acerca de qué cosa es lo que nos preocupa, nos molesta, qué cosa es lo que nos duele, a qué cosa le tenemos, ¿no? Qué cosa es lo que nos encoleriza o nos llena de ira, ¿no? Es muy importante que primero hablemos acerca de estas cosas, ¿no? Ahora, cuando se trata de niños, ¿no?, o de adolescentes que están presentando, por ejemplo, conductas
¿no? Hay que conversarlas, ¿no? Hay que ponerlas sobre la mesa, analizarlas. Cuando la familia ya no logra, a pesar de haber hablado, qué otros modos de convivencia pueden emplear. Cuando no logran problemas, entonces se debe pedir el apoyo terapéutico. Existen terapeutas de pareja, existen terapeutas de familia, ¿no? A los que uno puede recurrir para poder ayudar a entrar nuevamente a todos en un ambiente un poco más placentero, un poco más agradable, ¿no? Un poco más amable, ¿no? Y evitar que se desarrollen justamente posteriores trastornos mentales, porque estas situaciones familiares, en donde hay situaciones adversas, son el caldo de cultivo para que posteriormente se den trastornos. Como ya lo dijo el doctor, ¿no? Un trastorno mental se desencadena por la interacción de aspectos genéticos y situaciones sociales que hacen posible que esto genético se active. Bueno, y un aspecto importante en lo que es la convivencia es el aspecto de los espacios, que evidentemente es tema de conversación, pero que es importante establecer de manera adecuada para evitar justamente las confrontaciones, ¿no? Me refiero no solo a los espacios físicos, que son muy importantes, pero también me refiero, por ejemplo, a lo que son las áreas de privacidad, ¿no? Por ejemplo, que hay que tratar de conservar y mantener a lo largo de todo el tiempo. No podemos bajar, digamos, transgredir estas áreas de privacidad, ¿no? Y hay que manejar eso en forma adecuada, porque el hecho de estar juntos tanto tiempo crea un ambiente que tiende a crear una situación de, hasta cierto punto, promiscuidad dentro del propio entorno, lo cual, pues, como Nora dice perfectamente, va a generar, por un lado, situaciones de conflicto, pero también esa tensión constante, esa tensión permanente, va a desencadenar algún tipo de trastorno, y esto hay que evitarlo. Y la mejor manera es hablar, conversar de alguna manera y establecer, ¿no? Ser conscientes de este concepto de espacios, y establecer los límites, ¿no? Para evitar justamente las confrontaciones, ¿no? Muy bien, gracias. Por chat nos preguntan, debido a esta pandemia existen muchos adolescentes en casa, ¿cómo ayudarlos? Ya que pueden desencadenar algunos trastornos. Bueno, es bien amplia la pregunta, ¿no? Porque, a ver, la adolescencia por sí es una etapa en donde hay muchos cambios, ¿no? Hay cambios a nivel físico, hay cambios en la manera de ser y de pensar, hay cambios en cuanto a los intereses, pero también, ¿no? La etapa de la adolescencia es la etapa en donde este ser que está construyendo su personalidad, teóricamente empieza a alejar de la familia, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho es más bien impedir, ¿no?, que este alejamiento, que se tiene que producir de todas formas, ¿no?, porque es parte de la construcción de la personalidad, parte de lo que es la propia identidad, esa pandemia lo que ha hecho es impedirlo, de alguna forma, evitarlo, ¿no?, porque los ha tenido metidos dentro de casa. Sin embargo, una cosa es que la persona esté físicamente dentro de casa, pero al mismo tiempo teniendo el espacio, como decía el doctor Eduardo Mann hace un ratito, teniendo el espacio psíquico como para poder terminar de vivir su propia identidad. Y otra cosa es que la familia, la madre, el padre, esté encima del adolescente
y de alguna manera impidiéndole tener este espacio psíquico para poder seguir construyendo su identidad. Entonces, yo creo que es muy importante que, si bien es cierto, el adolescente está dentro de casa, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudarlos? Dándoles a ellos espacio emocional, el espacio incluso físico, que ellos puedan seguir construyendo su propia identidad. ¿Qué cosa significa eso? Es decir, ¿cómo se puede esto concretar en situaciones de la cotidiana? Es cierto, el adolescente tiene que tener tareas dentro de casa, que no las tiene porque están haciendo sus están haciendo sus tareas, ¿no? Pero eso los tiene bastante ocupados. Yo tengo la posibilidad de trabajar con muchachos que están, son adolescentes y que están recibiendo clases tanto en el colegio como en la universidad y tienen una carga académica bastante fuerte, ¿no? Y repito, esto los tiene bastante entretenidos, ¿no? Sin embargo, además, está bueno darle una otra responsabilidad relacionada con el sostenimiento de la familia, el mantenimiento de la familia, ¿no? Responsabilidades de la vida cotidiana, ¿no? Sacar la mascota si es posible, la mesa, ayudar a poner la mesa, o de pronto por ahí lavar los platos, o encargarse del cuidado de sus propias cosas, de limpiar su propio cuarto, pero también tiene que tener espacios de tiempo de ocio, porque es importante que en esos espacios uno se piensa a sí mismo, ¿no? Que llamamos muchos de nosotros el tiempo libre, ¿no? Ese es un tiempo que puede ser creativo y que puede contribuir a la construcción de la propia realidad. Si los padres están por encima de ellos diciéndole, y ya hiciste tal cosa, y ya terminaste todo otro, y yo te dije que hicieras, y no me has caso, o sea, en realidad allí sí vamos a desencadenar una crisis, ¿no? Vamos a desencadenar una crisis. Pero si nosotros, además de estas exigencias que son normales, les damos el espacio físico para que ellos tengan la posibilidad de construir mismo su propia identidad, eso los va a preparar al desarrollo de trastornos mentales, situaciones diversas, en fin. No sé qué, doctor Guzmán. Bueno, la situación de confinamiento como consecuencia de la pandemia ha generado pues una ruptura del desarrollo normal, sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? Básicamente el adolescente pues tiene una necesidad de contacto social que es parte de su desarrollo, ¿no? Que en parte la suple a través de los medios, ¿no? El famoso chat, los tweets y todos estos medios mecánicos online que se han generado, de alguna manera pues no llegan pues a sustituir obviamente esta necesidad de contacto social, ¿no? Pero de alguna forma es un espacio que también ellos deben saber manejar, ¿no? O que nosotros debemos saber manejar con ellos, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que puede de alguna manera complementar, ¿no? Lo otro es, en la adolescencia, no solamente la parte de aprendizaje social, sino también la parte de asunción de responsabilidades, es decir, es el paso, el eslabón que nos une a la vida adulta, en la que tenemos que asumir una serie de responsabilidades. Por otro lado, la parte, digamos, educativa, que señala Nora bastante bien, que es decir, son actividades que ellos les ocupan parte importante de su tiempo. Entonces, la planificación del tiempo
para cumplir o satisfacer las necesidades evolutivas, las necesidades de desarrollo del adolescente, deben tratar de estructurarse de tal manera que se planifique inclusive, ¿no?, ese tiempo libre para que de alguna manera amortiguar o atenuar las consecuencias del confinamiento que es propio de esta situación que estamos pasando. Sí, yo quisiera complementar simplemente algo que he recordado. Hay muchos investigadores que han, ¿no?, el desarrollo, cómo va desarrollando. Fue Eric es un post-freudiano, que nos habla de que a lo largo de la construcción de la personalidad, ¿no?, uno atraviesa etapas de crisis, periodos de crisis, y justamente en la etapa de la adolescencia se produce una crisis entre el deseo de ser autónomo y el deseo de seguir dependiendo. La etapa de la adolescencia es una etapa bastante importante para la construcción de la personalidad, ¿no?, porque el adolescente quiere hacer cosas a su modo, y muchas veces cuando se trata del hijo o hija mayor, tiene que enfrentarse por primera vez a la familia. Se enfrenta a la familia, se enfrenta a sus padres, y esto les produce por sí ya a ellos un sufrimiento, y también un sufrimiento a los padres, porque por primera vez este hijo o hija, ¿no?, mayor, está contradiciéndolos, pero es parte de la construcción de su personalidad, ¿no? Entonces es una etapa en la que hay que tener mucho cuidado con la forma como nos manejamos con los adolescentes. Como bien dice el doctor Guzmán, también es una etapa en donde hay que ir adquiriendo responsabilidades. Eso es parte de la autonomía, claro. Entonces, ayudémoslos un poco a resolver esta crisis, ¿no?, entre ser cada vez más autónomos, ¿no?, e ir dejando la dependencia progresivamente, ¿no? ¿Sí? Por Facebook nos preguntan, ¿ha habido incremento de suicidios a raíz del COVID? ¿Cuál es la tendencia para los siguientes meses? Y si es únicamente en los casos de depresión que sucede esto. Doctor Guzmán, creo que bueno, usted... En cuanto a lo de suicidios, no hay reportes exactos al respecto, no tenemos la data exacta. Es probable que haya habido cierta tendencia, en fin, pero no está reportado, no ha sido justamente, no se ha... Y paradójicamente, quienes informan mejor con relación a los suicidios no son las estadísticas oficiales. ¿Por qué? Porque no se tiene un registro de suicidios en el Perú, y son los medios periodísticos los que dan la noticia, ¿no? En general podría ser, pero no está, como repito, reportado que haya sido esto, ¿no? Ahora bien, la otra pregunta es si está relacionada el suicidio a la depresión. Está relacionado el suicidio más que a la depresión, al impulso suicida. Y el impulso suicida puede ocurrir en personas psicóticas, de hecho, los que más se suicidan son esquizofrénicos, en personas con depresión también, en personas con trastornos de personalidad y conducta, específicamente, por ejemplo, en personas con trastornos limítrofes o llamados también emocionalmente inestables, o borderline, como se conoce también, también son frecuentes, pero más obedecen a un impulso en sí que a una idea, entre comillas, ¿no? O sea, en general, la mayoría de personas que pasan por episodios depresivos van a tener ideaciones suicidas, pero los intentos no son tan altos, o son, digamos,
no tan frecuentes, por ejemplo, como en personas que tienen trastornos de personalidad limítrofe, ¿no? De hecho, la tasa más alta de suicidios la lleva, paradójicamente, los psicóticos de tipo esquizofrénico. Permítanme, hay dos preguntas en el chat relacionadas con el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Una persona escribe: joven con TDAH con impulsividad que convive con su hermana, genera fricciones, ¿cómo manejarlas? Y otra persona escribe: ¿cómo un joven con TDAH puede manejar sus impulsos y ataques de ira, ¿no? Para no generar conflictos con su hermana y con su madre? Justamente hablando de conductas impulsivas, ¿no? El doctor Guzmán nos explicaba es que en estos agresores hay trastorno, control de los impulsos, control de la ira, ¿no? O episodios explosivos de ira intermitentes. En el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, una de las características del TDAH es justamente la impulsividad, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con hermanas, hermanos, ¿no? Menores de algún hermano mayor que tenía TDAH, y en realidad la pasan mal, ¿no? Por una serie de razones, porque principalmente una de ellas es la impulsividad, ¿no? La impulsividad, o sea, la persona con TDAH que no recibe un tratamiento adecuado, ¿no? Es una persona que siempre va a tender a hacer lo que se le ocurre y no necesariamente lo que es conveniente, ¿no? Entonces, dentro de las conductas impulsivas están, por ejemplo, el no respetar turnos, el interrumpir conversaciones, bueno, muchas otras cosas más que se pueden, están especificadas en inventarios para identificar si es que la persona tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad o no lo tiene. Pero estas dos personas escriben, sí, parece que en ambos casos hay un diagnóstico ya, un diagnóstico de TDAH, y el problema es la impulsividad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? La persona con TDAH tiene que estar en tratamiento, ¿no? Y así como nosotros al inicio de la charla les dijimos que un trastorno mental se desencadena porque hay interacción entre factores genéticos y factores sociales, justamente un tratamiento, ¿no? Para un trastorno como el TDAH requiere apoyo farmacológico y apoyo psicoterapéutico, ¿no? O sea, hay que trabajar en los dos planos, en estos dos niveles. Entonces, lo que hay que hacer allí es hacer un buen tratamiento, ¿no? Tratamiento precoz, lo más posible, para que no se haga crónica, ¿no? Apoyo también familiar. Es la familia, no como reacción impulsiva, ¿no? Entonces se requiere buscar apoyo terapéutico apropiado, tanto de un neuropediatra como de un psicoterapeuta. También nos preguntan o nos comentan, ¿cómo valoran ustedes el tema de la comunidad y la cultura como factores de resiliencia? El tema es bastante amplio, ¿no? En general, la cultura en nuestro país es algo bastante heterogéneo, muy de repente difícil de definir, en el sentido de que hay culturas de diferentes índoles, ¿no? Hay culturas básicamente urbanas, culturas de tipo rural, en fin, que son distintas. Dentro de las culturas urbanas tenemos bastantes diferencias, ¿no? Y eso va a interferir de alguna manera con
todos los aspectos, ¿no? Los aspectos sociales, los aspectos de todo tipo. Entonces, eso es difícil de establecer, porque, por ejemplo, una cultura, digamos, de tipo machista, que digamos, infringe reglas, que cambia que tiene conductas, pues, transgresoras y todo esto, va a generar un tipo específico de respuesta, de conductas, ¿no? A diferencia, digamos, de otros que son más conservadores, que tienden a seguir, digamos, las normativas y que tienen ciertas características que, bueno, en cierta forma van a acatar las normas y que van a, de alguna manera, también, pues, tener otro tipo de respuesta, ¿no? Es bastante complicado el tema social y sociocultural y su influencia sobre las conductas de las personas. Sin embargo, aquí hay una pregunta que nos hicieron también por el chat que tiene un poco que ver con lo social. Alguien preguntaba, ¿qué efectos sobre la salud mental puede tener la exacerbación del miedo y control social en este tiempo de pandemia por COVID-19? En realidad, exacerbar el miedo, ¿no? No es para nada bueno, pero a veces se tiene que hacer, porque es una estrategia, incluso dentro de todas las estrategias de prevención, ¿no?, que existen, hay una de las estrategias que es justamente la de provocar un poco de temor, ¿no? Provocar un poco de temor se llama estrategia aversiva, ¿no? Provocar un poco de temor porque se piensa que de esa manera, por temor a la consecuencia, es decir, en este caso, por ejemplo, hablando del COVID, por temor al contagio, entonces las personas deberían de guardar ciertas conductas que son nuevas, ¿no?, para nosotros, pero que son necesarias en la actualidad, ¿no? Sin embargo, en realidad, cuando uno quiere hacer una estrategia de prevención integral, más que exacerbar el miedo, ¿no?, en tiempo de pandemia, si uno quiere que haya un buen control social, es decir, si uno quiere que la gente en verdad se cuide, que la gente se involucre en esta estrategia de cuidado de todos nosotros, si queremos entre todos, en verdad, hacer frente a esta pandemia, se deben hacer 4 cosas: informar, educar, dar alternativas y, si es que no se cumplen, ¿no?, intervenir. O sea, ¿qué cosa significa informar, ¿no? Es lo que todos nosotros, de una u otra forma, adquirimos todos los días cuando escuchamos, por ejemplo, en esta charla, ¿no?, nos estamos informando acerca de cosas, ¿no? Igualmente todos nos hemos informado a través de diferentes medios acerca del COVID, ¿no? Nos informamos a través de medios masivos de comunicación, a través de redes sociales de comunicación, ¿no? Entonces, la información ayuda a que haya un control social, un mejor control social en esta época de pandemia. Pero también está el educar, ¿no? Educar es la segunda importante cosa que se tiene que hacer. No solamente es informar, sino educar. ¿Educar desde dónde? Desde casa, ¿no? ¿En qué? En el uso de la mascarilla, en el respeto a la distancia social, en desinfectar las cosas, no de manera obsesiva, pero sí de manera racional, ¿no? Entonces, educar con el ejemplo, educar cuando vamos a la calle, si vemos que alguien no tiene bien puesta la mascarilla, pedir que por favor se la coloque bien, ¿no? O sea, involucrarnos todos nosotros en estas estrategias de educación. Las alternativas, ¿no?, se refiere a que si ya no se puede hacer una cosa como se hacía antes, pues se puede hacer de otra manera.
y han surgido muchas alternativas en medio de la pandemia, ¿no? Como por ejemplo el mayor uso del delivery, ¿no? Antes no estábamos tan acostumbrados nosotros a que nos traigan cosas a la casa, ¿no? Ahora todos estamos acostumbrados ya a pedir por delivery, usar más los medios remotos de comunicación, porque hemos tenido que recurrir a otras alternativas frente a la pandemia. Pero también hay que intervenir, es decir, hay aspectos legislativos que se tienen que poner en práctica, en uso, sí, porque siempre va a haber, en toda sociedad, ¿no? Va a haber siempre un grupo de personas que van a desacatar la norma, ¿no? Dice acá Gloria, ¿qué pasa con los peruanos que a pesar de estar informados siguen organizando reuniones, etcétera? Sí, pues, ¿qué cosa pasa con la educación de estos peruanos? ¿Y qué pasa también con nuestra educación, que nosotros no le ponemos freno a ciertas cosas, ¿no? O sea, el Estado somos todos, ¿no? Somos ustedes, somos nosotros, somos todos. Entonces, en realidad, si es que las personas no ponen en práctica, ¿no?, estas nuevas estrategias, estas nuevas alternativas, si es que no se involucran en esta nueva educación, ¿no?, en esta nueva forma de relacionarnos, hay que intervenir, ¿no? Hay que corregir, hay que aplicar un correctivo. Bueno, acá también hay otras preguntas que son interesantes. Habría que tratar de ver esto, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿qué pronóstico puede tener un niño autista de 10 años que hasta el momento no habla? ¿Cuántas probabilidades de desarrollar una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia u otras patologías podría tener el niño con autismo no verbal que no recibe ayuda profesional por motivos de económicos? Es muy alta la probabilidad de que desarrolle una enfermedad mental peor en su adolescencia. Bueno, esto, por ejemplo, poco se aparta del tema, pero es importante que más o menos tenga una idea, ¿no? En principio, el autismo o el trastorno del espectro autista, como se llama actualmente, que incluye este trastorno llamado también trastorno de Asperger, se caracteriza por un distanciamiento de la persona a las relaciones de tipo social. Entonces, básicamente es el trastorno, ¿no?, que puede ir a diferentes grados de intensidad, ¿no?, como por ejemplo un autismo, digamos, ya muy introvertido, que no se comunica, como podría ser el niño que hasta los 10 años aún no habla, ¿no? Sin embargo, esto actualmente ya no se considera como enfermedad, sino se considera como una condición. ¿Por qué una condición? Porque el que tiene autismo lo tiene desde que nace prácticamente, y ese trastorno es un trastorno crónico, es decir, que se va a dar a lo largo de la vida, ¿no? Puede mejorar, puede mejorar. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de terapias, de tratamientos que pueda recibir, aun cuando el trastorno no se va a, o este trastorno espectro autista no se va a curar, ¿no? Bien, en cuanto a las posibilidades de que ese trastorno se convierte en otro tipo de enfermedad como esquizofrenia, no es lo más frecuente. Generalmente pueden desarrollar trastornos, por ejemplo, un trastorno del lenguaje, ¿no?, que de hecho ya lo tiene este niño. Trastorno también en cuanto a lo que es la parte dificultades para del aprendizaje, trastornos de ansiedad, y uno que también es frecuente en este tipo de trastornos es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, todas esas cosas pueden ocurrir, ¿no? Pero ya de por sí el trastorno autista esta condición del autismo es una condición bastante complicada que dificulta la interacción social de la persona, y que de hecho tiene un pronóstico bastante
bastante reservado en ese sentido, ¿no? Nora, Eduardo, ¿podrían darnos algunas palabras de cierre a modo de conclusión? Bien, miren, a mí me gustaría decirles que finalmente, ¿qué cosa hacer ante un trastorno mental, ¿no? Hay dos cosas que tienen que hacer, psicoterapia y tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, el tratamiento farmacológico tiene ciertas ventajas, y es que nos va a ayudar a tratar la agitación, la ansiedad, ¿no? Va a ayudar a tratar, por ejemplo, los pensamientos delirantes que se presentan en algunos trastornos mentales, ideas de medio paranoide, que se presentan, por ejemplo, en la paranoia, en la esquizofrenia, en fin, ¿no? El tratamiento farmacológico también va a disminuir la sensibilidad al rechazo, a la ansiedad interpersonal. En el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, ¿no? La medicación va a ayudar, ¿no? En el control de la ira también ayuda la medicación, en las oscilaciones desde el estado de ánimo también ayuda la medicación, y en la reducción de los síntomas obsesivos compulsivos también ayuda la medicación. Y la psicoterapia es tremendamente importante, ¿no? Porque ayuda a la persona a identificar cómo está funcionando, ¿no? ¿Qué mecanismos de defensa son los que está empleando todos los días que ya no le resultan buenos y que más bien están complicándole la vida? Hay personas que prefieren no pensar en lo que les está pasando, ¿no? Se refugian en la fantasía, crean su mundo de fantasía, no se conectan con la realidad, como que se alejan del mundo, se aíslan, y eso, en vez de ayudarlos a resolver el problema, más bien contribuye a empeorar su situación, ¿no? Otros tienen conductas de agresión pasiva, es decir, dicen, sí, sí, lo voy a hacer, pero en realidad no lo hacen, ¿no? O hacen todo lo contrario. Entonces, la psicoterapia va a ayudar a la persona a identificar cómo funciona, la va a ayudar a analizar su pensamiento, la va a ayudar a identificar conductas autodestructivas, porque todos nosotros tenemos una parte, como en psicoterapia psicoanalítica decimos, tenemos una parte que es libido, una parte que es energía de vida, ¿no? Una parte que quiere crecer, que quiere desarrollar, que nos quiere juntar con la gente, que nos ayuda a resolver problemas y a evolucionar, pero también tenemos una parte que es muy autodestructiva. Entonces, en psicoterapia vamos a aprender nosotros a identificar justamente esto, ¿no? Además, va a ayudar a la psicoterapia a clarificar los sentimientos, ¿no? A la persona. Hay mucha gente que llega a terapia y no logra identificar ciertos sentimientos, no logra identificar, por ejemplo, que siente ira cuando la está sintiendo, no logra identificar que siente culpa cuando la está sintiendo, no logran identificar, se conectan con algunas emociones pero no con otras. Y la psicoterapia va a ayudar también a que la persona consiga independencia, asertividad y autoconfianza. Entonces, quisiera terminar diciéndoles que acá lo que hay que hacer ante un trastorno mental es un tratamiento integral. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que incluya trabajar en todos los aspectos. Lo que podemos es agradecer en primer lugar a la asistencia de todo este público. Por otro lado, no es posible contestar todas las inquietudes, que son muchísimas, y que se han manifestado a través del chat y a través de las conversaciones directas que se han tenido, ¿no? Sin embargo, hemos tratado de alguna manera de aportar un granito de arena a todos los que nos han tratado, nos han puesto alguna pregunta, alguna inquietud que han tenido, ¿no? Muchísimas se van a preguntas se van a quedar en el tintero, ¿no? Y bueno, dentro de todas, pues destaca una de repente que vino para el final, que se apareció, y qué podemos hacer ante esta situación de pandemia. Pues simplemente lo que nos queda pues es tratar de mantener nuestra salud mental y en caso de tener molestias o alguna sintomatología, recurrir a la ayuda,
recurrir a los demás, ya sea a su propia comunidad, a sus amistades, a través de los medios digitales, o también a la ayuda especializada, pues, cuando esta es necesaria, ¿no? Y evidentemente ver los aspectos de psicoterapia y los aspectos médicos en caso de presentar ya algún tipo de trastorno, etcétera, y tratar de alguna manera de colaborar también, es decir, de alguna manera aportar a su propia comunidad con algún tipo de consejo, con algún tipo de ayuda que esté a nuestro alcance, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de alguna manera de apoyar, de hacer sentir a las demás personas que las estamos acompañando, que somos solidarios con su dolor, ¿no? Mostrar empatía es una de las principales acciones terapéuticas que podemos ejercer sin necesidad de ser especialistas, ¿no? El sentir que estamos dando de alguna manera algún tipo de apoyo a los demás nos va por un lado, a ayudar a los demás, pero por otro lado nos va a confortar a nosotros mismos. Es lo que podemos hacer. Muchas gracias por su atención nuevamente y estaremos pronto nuevamente a través de este medio comunicándonos con ustedes y recibiendo sus aportes, recibiendo sus dudas, etcétera, y en lo que podamos nosotros colaborar con ustedes, están las puertas abiertas. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.